buenas tardes a cada uno de ustedes. Agradecerles por participar en este esfuerzo que hacemos para ayudarles un poco en la prueba, en la segunda prueba que van a realizar. En primer lugar, decirles que el tema que vamos a desarrollar esta tarde es conceptualización de las ciencias sociales y el hombre como ser social. Si recuerdan, este tema fue uno de los primeros que desarrollamos en los foros, así que es como más que todo a manera de un repaso de los temas que ya hemos visto. Ahora bien, la agenda que vamos a desarrollar estos minutos es conceptualización de las ciencias sociales, definición de ciencias sociales, las principales ciencias sociales, y el otro subtema es el hombre como ser social y el concepto de sociedad. Para entender qué son las ciencias sociales, vamos a definir primeramente qué es ciencia. Ahora bien, es importante mencionar que existen diferentes conceptos de ciencia. Sin embargo, todos los conceptos reúnen las mismas características. Por ejemplo, el concepto que se encuentra en la diapositiva es del material que se les proporcionó en un principio, que lo define de la siguiente manera. Ciencia es todo lo que existe, todo el universo conocido. Incluye no solamente lo orgánico, lo físico, lo sensible, lo que se puede ver, lo que se puede tocar, etcétera. Todos los pensamientos y toda la realidad social. Ese es solamente un concepto de ciencia. Sin embargo, como les decía, existen diferentes conceptos dependiendo de la realidad que se quiera estudiar. Ahora bien, Sierra y Bravo, un estudioso de las ciencias sociales, también eh, nos, nos provee un concepto de ciencia y nos explica que ciencia es un conjunto de conocimientos de la realidad observable obtenidos mediante el método científico. Este científico nos habla de otro elemento que es el método científico. Entenderemos como un método, como un conjunto de pasos a seguir para lograr alcanzar cierta meta. Y científico está relacionado a la ciencia, es decir, que método científico, por lo tanto, lo entenderemos como los pasos o como una serie de etapas a seguir para obtener conocimiento. Ahora bien, el mismo autor nos clasifica las ciencias sociales, que nos clasifica en tres grandes ramas. La ciencia física, las ciencias humanas y la que nos interesa estudiar esta tarde, que son las ciencias sociales. Sin embargo, considero importante que hacia grandes rasgos de qué trata cada ciencia. Por ejemplo, tenemos las ciencias físico-naturales, que también se conocen como ciencias experimentales, que son las que tienen por el principal objeto de estudio es el estudio de la naturaleza, siempre siguiendo el método científico que nos explicaba el científico Sierra y Bravo. Entonces, las ciencias físico-naturales tratan de entender el universo en sí. Entre las ciencias principales que les podría mencionar es la física, que se encarga de estudiar las propiedades del espacio, el tiempo, la materia, la energía. La astronomía, que es la que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes, todo lo que conforma el universo en sí, incluyendo planetas, satélites, cometas, etcétera. También tenemos siempre en la rama de las ciencias físico-naturales la geología. Esta se encarga del estudio de la composición y estructura del planeta Tierra. Ahora bien, pasemos a las ciencias humanas. Las ciencias humanas son las disciplinas
que estudian al ser humano y las manifestaciones que se realizan en la sociedad. Habitualmente estas ciencias humanas están ligadas al lenguaje, al arte, al pensamiento, a la cultura y a sus formaciones históricas. Ahora bien, pasemos a las ciencias sociales, que es la que nos interesa estudiar. Bien, el objeto de estudio de las ciencias sociales está vinculada al comportamiento de los seres humanos en la sociedad. Ahora bien, vamos a pasar a la diapositiva ya para entrar a estudiar el tema en sí de las ciencias sociales. En la diapositiva les expongo tres conceptos. El primero dice que las ciencias sociales son un conjunto de ciencias o disciplinas que estudian la vida social en sus diversas manifestaciones. En el segundo concepto, nos dice que ciencias sociales son consideradas como una serie de disciplinas que estudian el comportamiento de los seres humanos. Y el tercer concepto nos dice que las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas académicas que estudian el origen y desarrollo de la sociedad. Por si vemos a simple vista, los conceptos son diferentes. Sin embargo, los tres conceptos retoman que las ciencias sociales se van a encargar del estudio del ser humano y la relación que tiene en la sociedad, o sea, cómo se relaciona el ser humano con las estructuras sociales. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y, hola. No es que no las estaba cambiando porque solo les estaba como haciendo un esbozo de las ciencias sociales. Pero ahorita sí, ya les estoy explicando en sí el tema. Ya las estoy pasando. Ajá. No hay problema. Bien, ahora les voy a explicar las principales ciencias sociales, que son las que nos interesan en sí, el tema que estamos desarrollando. Tenemos que es la sociología. Bien, la sociología es la ciencia que estudia el comportamiento social de las personas, de los grupos y de las organizaciones de las sociedades en sí. La sociología estudia la sociedad de dos formas. En la primera, estudia las entidades sociales y cómo afectan o cómo benefician a la población. Por ejemplo, la primera forma de estudiar es las instituciones sociales, la familia, que es la base de la sociedad, la religión, las instituciones educativas, las empresas. Todas esas instituciones son las que estudia la sociología. Y una segunda forma de estudiar es las condiciones en las que viven los seres humanos y el comportamiento del ser humano en la sociedad en relación a los demás. Por ejemplo, la participación de las personas en la sociedad, ya sea en el ámbito político, los movimientos sociales que anteriormente estábamos explicando, el trabajo, la forma de consumo. Entonces, la sociología es eso. Trata de explicar la relación de los seres humanos con las instituciones sociales. Ahora, la historia es la disciplina de las ciencias sociales que se encarga de estudiar y de relatar los acontecimientos del pasado. Por ejemplo, aporta conocimiento sobre lo que ha sucedido en el pasado y cómo condicionan estos acontecimientos el presente. Asimismo, la historia es una ciencia bastante importante y muy interesante porque algunas veces contribuye a prevenir ciertos eventos en el futuro. Es decir, si en un determinado momento de la historia ciertos actos de personas, por ejemplo, políticos y cuestiones así, esos actos llevan, por ejemplo, casos históricos como la Primera Guerra Mundial. Entonces, en la actualidad,
la historia nos dice qué hacer y qué no hacer para evitar ciertos conflictos. Ese es en el caso de la historia. Ahora bien, en la antropología es la ciencia que estudia el ser humano de forma integral. Por ejemplo, las características físicas, la cultura, la transformación o evaluación del ser humano y cómo ha ido evolucionando la vida del mismo. Esta ciencia se relaciona mucho con la historia, es decir, estudia la vida del ser humano y cómo ha ido evolucionando. Es decir, vamos a constatar cómo ha ido evolucionando el ser humano mediante la historia. Entonces, la historia y la antropología están bastante ligadas. También otra de las ciencias sociales que podemos estudiar es la psicología, que es la ciencia que estudia las complejidades del comportamiento humano y la forma de adaptarse a la sociedad. Cuál es el aprendizaje, el pensamiento de las personas, las emociones, por qué los individuos actuamos de cierta forma. Asimismo, también la sociología se encarga de estudiar los procesos de aprendizaje de cada persona. Recordemos que no todos tenemos la misma forma de aprendizaje. Entonces, la psicología se encarga del estudio de estas cuestiones. También tenemos la demografía. Esta es la ciencia que estudia las poblaciones humanas y su desarrollo en el tiempo. También está ligada un poco a la historia. Más que todo el estudio de la demografía se trata de estudiar estadísticamente, por ejemplo, el número de personas que hay en el mundo, el número de personas que hay en los países, en cada departamento, en cada ciudad, así como estudia la tasa de natalidad, cuántas personas nacen al año en determinado región o en todo el mundo o en cada país. También estudia la tasa de mortandad, el número de jóvenes, cuántos adultos mayores hay en el mundo, en cada país. También es bien importante que decir que estudia cuestiones de las migraciones, ya que es un tema que está bastante a la vista, porque si vemos muchas personas emigran de otros países, entonces entonces la demografía se encarga de eso, de verificar cuántas personas salvadoreñas hay en el exterior, cuántas personas estadounidenses están en Europa. Entonces la demografía se encarga de eso, de estudiar estadísticamente el número de personas. Ahora bien, pasemos a la economía. Este concepto de economía es bastante amplio, sin embargo, traté de resumirlo un poco. Economía básicamente es la extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. Ahora bien, para entender un poco más este concepto, tomando en cuenta las características que ya les he mencionado, es cómo el ser humano o cómo la sociedad se organiza para producir sus medios de existencia. Ahora pasemos a la geografía, que la geografía básicamente se encarga del estudio de los sistemas en cuanto al estudio de los mapas y cuestiones así. Y finalmente tenemos el derecho. Ahora bien, pasemos a la siguiente diapositiva, que es el segundo subtema, que es el ser humano como ser social. Tenemos, les puse como una frase de Aristóteles que dice que el hombre es un ser social por naturaleza. Y como les pongo ahí unos pequeños conceptos en donde dice que una de las tendencias del hombre es la tendencia de vivir en sociedad.
vive un proceso de adaptación y readaptación permanente frente al mundo que los rodea. Y la naturaleza humana implica la capacidad para crear hábitos. Los hábitos formados por un individuo dependen de la cultura. Ahora bien, en la frase que nos dice Aristóteles, que el hombre es un ser social por naturaleza, esto significa que un hombre no puede vivir aislado, sino que necesitamos como personas desarrollarnos. Y es de ahí que viene esa tendencia de agruparnos para poder satisfacer nuestras necesidades. Es decir, la sociabilización es nuestra naturaleza. Según este filósofo, la familia es la primera comunidad o la primera sociedad formada que es necesaria para el ser humano. Ahora bien, Aristóteles nos habla de una dimensión individual del ser humano, que son las cualidades que nosotros tenemos y que poseemos. Y esta dimensión social se utiliza para convivir en la comunidad. Él habla de una convivencia en la comunidad pacíficamente y que nos beneficiaremos los unos con los otros. Bien, sabemos que en la realidad no es así, pero la teoría nos expone estos postulados, que el ser humano posee una dimensión individual, sí, y que nos va a ayudar a desarrollarnos como ser humano también. Pero la cuestión de que nos vamos a beneficiar unos con otros, sí es un postulado que sí, ¿verdad? Necesitamos unirnos para beneficiarnos unos con otros. Sin embargo, por la naturaleza también del ser humano, algunas veces unos obtienen mayores ganancias, no solamente económicas, que otros. Entonces ese es para el caso de la dimensión individual. Ahora bien, en el segundo concepto nos habla sobre la naturaleza humana, implica una capacidad para crear hábitos. Los hábitos formados por un individuo dependen de la cultura. Es decir, estos hábitos son las creencias que nosotros tenemos, los valores, las costumbres, todo eso va a influir en el proceso de sociabilización de los seres humanos en cada sociedad. Para Jean-Jacques Rousseau, una sociedad es la forma natural del ser humano para satisfacer sus necesidades. Y tenemos dos conceptos de sociedad. Entendemos como la sociedad una colectividad organizada de personas que habitan en un territorio común, que cooperan en grupo para la satisfacción de necesidades fundamentales, compartiendo una cultura común y funcionando como una unidad social. Y un segundo concepto, que es la unión durable y dinámica entre personas, familias, grupos, mediante la comunicación de todos dentro de una misma cultura para lograr los fines de la vida colectiva mediante la división del trabajo. En el primer concepto nos habla de que los seres humanos nos debemos agrupar teniendo una cultura en común, es decir, nos vamos a agrupar. Bien, me dicen que ponga la diapositiva anterior, no sé si es esta o esta. Esta. La del... Es como una frase que les puse sobre lo que este pensador nos dice, que vivir en sociedad es una forma natural del ser humano para satisfacer sus necesidades. Es decir, como le explicaba anteriormente, a partir de nuestras cualidades, nosotros nos vamos a relacionar con otras personas para satisfacer nuestras necesidades. Bien, las vamos a pasar donde estaban los conceptos de sociedad. Como le explicaba, en el primer concepto nos dice que nos vamos a unir con un grupo
que, en la cual tengamos una cultura en común. Es decir, que poseen nuestras mismas creencias y nuestros mismos valores. Ahora bien, en el segundo concepto nos dice que para lograr los fines de una vida colectiva mediante la división del trabajo. Este concepto es muy importante porque en una sociedad debe de haber personas en las cuales nos desempeñamos en diferentes áreas. Por ejemplo, no vamos a tener todas las personas el mismo oficio o vamos a estudiar la misma carrera. Es decir, que para que la sociedad funcione debe de haber una división del trabajo. Por ejemplo, alguien se va a dedicar a la educación, otras personas al comercio, otras personas a la construcción. Es decir, debe de haber una división del trabajo para que el ser humano en la sociedad se pueda desarrollar. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente. Bien, me están diciendo que recién se conectan y qué tema se están abordando. Voy a hacer un pequeño recuento. Estamos estudiando la conceptualización de las ciencias sociales. Les explicaba qué era ciencia. Bien, voy a regresar a las diapositivas. Les explicaba qué es ciencia y les decía que es todo lo que existe, todo el universo conocido, incluye no solamente lo orgánico, lo físico, lo sensible, lo que se puede ver, tocar, oír, etcétera, los pensamientos, la realidad social. También les explicaba que Sierra y Bravo clasifica las ciencias sociales, las ciencias entre grandes ramas. Las clasifica en las ciencias físico-naturales, en donde engloba la química, la física, la astronomía, la geología. También las ciencias humanas, que nos dice que las ciencias humanas son aquellas disciplinas que estudian al ser humano y a las manifestaciones que ésta realiza en la sociedad. Y finalmente tenemos las ciencias sociales, que era las que les estaba desarrollando, que es que el objeto de estudio está vinculado al comportamiento de los seres humanos en la sociedad. Y entre ellas le explicaba los conceptos de ciencias sociales, que son un conjunto de ciencias o disciplinas que estudian la vida social en sus diversas manifestaciones. También en otro concepto, él explicaba que son consideradas como una serie de disciplinas que estudian el comportamiento de los seres humanos. Y finalmente otro concepto, que es un conjunto de disciplinas académicas que estudian el origen y desarrollo de la sociedad. Le explicaba que hay diferentes concepciones sobre ciencias sociales, sin embargo, todas engloban las mismas características, pero se encuentran redactadas de diferente forma. Sin embargo, expresan prácticamente lo mismo. También les explicaba las principales ciencias sociales. Tenemos la sociología, que estudia las entidades sociales y cómo el ser humano se desenvuelve en relación a las instituciones sociales. Les comentaba también sobre la historia, que es la que se encarga de estudiar y relatar los acontecimientos del pasado. También les explicaba sobre la antropología, les explicaba sobre la demografía, la economía, la geografía y el derecho, que esas son las principales ciencias sociales. También estaba con el segundo subtema, que es el ser humano como ser social, y eh, les puse una frase de Aristóteles, que dice que el hombre es un ser social por naturaleza, es decir, que para poder subsistir en la sociedad debemos socializar con otras personas. Y les ponía como dos conceptos o dos apartados que nos hablan sobre la socialización de los seres humanos en la sociedad.
Bien, me están haciendo una pregunta en donde puede confundirse sociología con antropología y no. La sociología estudia, ya le digo, la sociología es la ciencia que estudia el comportamiento social de las personas, de los grupos y de la organización de las sociedades. Y la antropología estudia al ser humano en su forma integral, por ejemplo, las características físicas, la cultura, la transformación o la evolución del ser humano. Entonces recordemos, la sociología estudia el ser humano en relación a las instituciones sociales y la antropología estudia la evolución del ser humano, cómo éramos o cómo eran las personas en un ejemplo en 1901 antes de Cristo, perdón, y cómo eran las personas en la actualidad. No sé si me entendió la diferencia entre sociología y antropología. Sí, sí entendió. Vaya, les explicaba sobre que el hombre es social por naturaleza, es decir, para desarrollarnos plenamente en la sociedad debemos relacionarnos con otras personas o con otros grupos. Por ejemplo, en esta diapositiva les explicaba, en esta, que nos da un concepto aquí que es bastante clave, que nos vamos a relacionar con personas que compartan una cultura en común. Es decir, personas que tengan como que poseen los mismos principios, los mismos valores, porque, ¿cómo explicarles? Hay diferentes formas, hay diferentes culturas. Por ejemplo, un salvadoreño quizá no podría, eh, claro, pueden convivir y todo, sin embargo, no comparten la misma cultura con una persona de Palestina, por ejemplo. Tienen diferentes religión, diferentes valores, diferentes creencias, inclusive en la vestimenta. Es decir, no, para desarrollarnos como seres humanos plenamente en la sociedad, debemos de relacionarnos con personas que tengan una cultura en común. Y en el otro apartado les explicaba sobre la importancia de la división del trabajo. Es decir, que para que una sociedad pueda funcionar debe de haber una división del trabajo. Por ejemplo, no todas las personas nos podemos desempeñar en una sola labor. Por ejemplo, no todos podemos ser profesores, no todos podemos ser médicos, no todos podemos trabajar en construcción. Sin embargo, debe de haber una división del trabajo para que pueda funcionar la sociedad. Eh, Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente, que es le explicaba sobre el proceso de sociabilización, que es el conjunto de aprendizajes que el hombre necesita para relacionarse con autonomía, autorrealización, autorregulación dentro de una sociedad. Por ejemplo, la incorporación de normas de conducta, lenguaje, la cultura, etcétera. En suma, aprendemos elementos para mejorar la capacidad de comunicación y la capacidad de relacionarnos eh, en comunidad. Este concepto del proceso de sociabilización está bastante ligado sobre un concepto que les puse de, de Aristóteles, que nos hablaba sobre la unidad, nos hablaba sobre la dimensión individual. Es decir, la dimensión individual está relacionado con ello. Es decir, las cualidades que poseemos para lograr este proceso de sociabilización. Entre las cualidades que les mencionaba, la cultura, el lenguaje, nuestras normas de conducta y todas esas cuestiones para poder
integrarnos en la sociedad. También tenemos que para Aristóteles el hombre es un ser social y político. La sociabilización es la naturaleza del hombre y la familia es la primera sociedad formada. Sin embargo, la familia no es suficiente para satisfacer todas las necesidades del ser humano. Es por ello que se crearon las polis o las ciudades. Es decir, como les explicaba, que para que las personas nos podamos desenvolver en la sociedad, necesitamos que haya una distribución quizá un cuanto equitativa en cuanto a los roles de cada persona para satisfacer nuestras necesidades básicas. Y bien, llegamos al espacio de preguntas y comentarios. No sé si tienen dudas sobre el tema. Pueden hacerlas. Y pues trataré de responderles. Me estaban preguntando cuáles son los sociólogos más importantes. Si recuerdan, en los foros, yo también les hacía bastante esa pregunta. Tenemos los sociólogos más importantes. Entre los sociólogos, permítanme, que tengo esta... más importante. Es que recuerdo que, bien, ahorita, bueno, ya hay varias preguntas. Recuerdo que se clasificaban los sociólogos antes del siglo XX y durante el siglo XX. Tenemos, permítanme, del siglo XX. Bien, no los encuentro ahorita, pero esa pregunta se la voy a publicar al terminar la videoconferencia. Vamos a ver, quedo pendiente con la pregunta de Fernando Ábalos sobre los sociólogos más importantes. Le tengo que como clasificar los que estaban antes del siglo XX, en el siglo XX y en la actualidad. La pregunta de Patricia Eugenia nos dice, ¿la sociabilización cuenta con las instituciones o son necesarios que éstas existan? Sí, o sea, debe de haber instituciones para que, o bueno, sí, deben haber instituciones porque como para desarrollarnos plenamente. Por ejemplo, en la actualidad hay instituciones que regulan, por decirlo así, como la protección a los derechos de las personas. Hay otras instituciones que regulan cuestiones económicas. Hay otras instituciones que regulan cuestiones de salud. Entonces, para lograr sociabilizar, sí son bastante importantes las instituciones. También tenemos otra pregunta de que dice, ¿el proceso de sociabilización solo se da o se aprende en los primeros años de vida? Nosotros aprendemos desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Sin embargo, el proceso de sociabilización comienza en los primeros años de vida, cuando nosotros aprendemos a relacionarnos con otras personas. Por ejemplo, cuando estamos chiquitos nos dicen que debemos saludar al entrar a algún lugar. Quizás son
los valores que se nos van inculcando desde que somos pequeños. Y sí, los aprendemos, la sociabilización ya la tenemos establecida porque ya somos parte de una familia, somos parte de una sociedad que, o sea, ya está establecido. Lo que nosotros vamos a hacer es aprender sobre los valores en el contexto en el que nosotros nos encontramos. También Augusto Comte es considerado el padre de la sociología, sí, exactamente. Es Augusto Comte el padre de la sociología y es uno de los principales sociólogos de la primera pregunta que me hacían. Es uno de los principales sociólogos. Así que quedo pendiente con esa pregunta. No sé si tienen más dudas sobre el tema. Todo claro, vaya. Si tienen más preguntas o si algo no logré responderles, eh, pueden preguntar en los foros. Así que yo les voy a responder en el foro 1, que en el primer foro de la conceptualización de las ciencias sociales, que quedó pendiente con los principales sociólogos. Sierra y Bravo, me preguntan quién es Sierra y Bravo. Él es un sociólogo, un científico sociólogo que les explicaba que era, bien, voy a regresar a esa diapositiva. Eh, Sierra y Bravo es quien nos da un concepto de ciencia. Ese no se lo coloqué ahí, pero él nos dice que, que las ciencias sociales es un conjunto de conocimientos de la realidad observable obtenidos mediante el método científico. Y él es el que clasifica las principales o las ramas de la ciencia en general, clasifica la ciencia en ciencias físico-naturales, ciencias humanas y ciencias sociales. Así que él es un científico sociólogo. No sé si tienen otra pregunta. Bien, creo que sí hay otra pregunta. Lo de la sociabilización se ve afectado por la migración. Realmente, si lo vemos sí, eh, creería que sí se ve afectado porque recuerden que cuando un salvadoreño se va a vivir, por ejemplo, a los Estados Unidos, quizás compartimos ciertas cuestiones, ciertas características, sin embargo, es otra cultura. Entonces, el proceso de sociabilización de un salvadoreño que emigra a otro país, bueno, le voy a poner un ejemplo. Un salvadoreño se va a vivir a Israel. Tienen una cultura diferente, tienen una forma de vestirse totalmente diferente a la de nosotras, a la de nosotros, perdón. Entonces, creería que ese proceso de sociabilización
se ve afectado porque es otra cultura y son otros valores a los que se va a enfrentar esta persona. También, por ejemplo, podríamos poner otro ejemplo como de una persona que usan la hijab, que son personas que profesan otra religión. Quizá su proceso de sociabilización aquí en El Salvador sería bastante difícil porque nuestra cultura, por si vemos nuestra forma de vestimenta más que todo en las mujeres, podemos vestirnos con pantalón, con shorts, con faldas, y pues para nosotros es algo natural. Sin embargo, para esa persona va a ser bastante difícil adaptarse a la sociedad debido a las diferentes culturas. Es por eso que nos mencionaba Aristóteles que debemos como agruparnos con personas que tengan nuestra misma cultura y nuestros mismos valores. Sin embargo, debido a las condiciones que algunos países presentan, se presentan estas cuestiones de la migración y como nos dice nuestra compañera Denise, el proceso de sociabilización sí se ve afectado debido a la migración. No sé si tienen otra pregunta. Dice, ¿se afecta a la familia que queda en el país y la sociedad si estas personas cambian su comportamiento visto individualmente desde el que se va? ¿Se afecta a la familia que queda en el país y la sociedad si estas personas cambian su comportamiento visto individualmente desde el que si se va? Sí, el que debe adaptarse a otro eh, país, supongo que a otro país. Eh, Quizá si afecta a la familia, recordemos que también hablaba sobre el comportamiento individual. Quizá Patricia se refiere a la transculturación o algo así. En el tema de la transculturización es como traer de otro país otra cultura, creo que sí, quizás a eso se refiere. Y quizá probablemente afecte a la familia porque ya viene con otras cualidades con las que se fue de este país, supongamos. Eh, no sé qué más nos podrían, si tienen otra pregunta. Sin embargo, considero que mm, a nivel más personal y más familiar tal vez afecte, pero en la sociedad que una persona cambie sus valores probablemente no afecte mucho. Respecto a la pregunta de Patricia, no sé si tienen otra pregunta o algún comentario también que ustedes quisieran agregar, pues estaría bien. Recuerden que este es un espacio donde todos estamos aprendiendo. Exacto, ajá, no afecta a la sociedad en sí, porque solo es una persona la que ha cambiado sus valores. Más que todo va a afectar a nivel familiar, probablemente, si, si viene con otras culturas y si a su familia le puede molestar estas actuaciones, pongámosle, de la persona que regresó con con otra cultura. Sin embargo, en la sociedad no afecta mucho. Ajá, es exacto lo que dice Patricia. No sé si tienen otra pregunta o otro comentario.
Dice, ¿durante qué época surgieron las ciencias sociales? Creería que eh, tendría que investigarles eh, esa pregunta. Lo que pasa es que las ciencias sociales se han venido como adaptando, o surgiendo nuevas ciencias, así que no tengo un dato específico en cuál surgieron las ciencias sociales, pero sí les voy a publicar eso también en los foros. Ya tengo dos preguntas que se las voy a responder de cuáles son los principales sociólogos y la época en la que surgieron las ciencias sociales. Estas sí se las debo porque no tengo el dato exacto, pero sí se los voy a publicar. No sé si alguien más, sí, si hay otra pregunta. Dice todo claro. Vaya, espero que sí, que les haya quedado claro. Sin embargo, les repito que pueden eh, preguntar en los foros. Recuerden que ya el 16 de este mes se realiza la prueba y pues hay que ir preparados. Sin embargo, quiero felicitarlos por realizar esta segunda prueba. eh, Todo es posible. También les digo que también quedé en la segunda opción, así que tienen bastantes posibilidades de quedar en esta segunda prueba. Así que si tienen más preguntas pueden hacerlas.